Buenas tardes ya para casi todos. En primer lugar, es un auténtico honor para mí estar un año más en South Summit. Lo decía anteriormente, ya es la 7ª edición de South Summit en la que tengo el honor de poder participar. Y también yo creo que haber estado en tantos South Summit no sé, te dice lo mayor que estoy, pero también te dice cómo ha venido cambiando la tecnología en los últimos años. Durante los últimos años yo recuerdo que en este escenario hemos podido hablar acerca de emprendimiento, desde luego, de innovación, de tecnologías concretas como lo fue el blockchain en su día, que estuvieron muy en boga de todos, también del metaverso, que algún día volverá, y de inteligencia artificial en los últimos años. Al final la tecnología, evidentemente, la diseñan una serie de tecnólogos, pero quien la utiliza somos nosotros. Y quiero poner encima de la mesa estas tecnologías que en los últimos años hemos venido hablando, porque unas se han consolidado más que otras. ¿Y de qué depende? O sea, ¿qué es lo importante para que una tecnología se consolide? Os voy a poner un pequeño ejemplo, porque yo creo que es relevante hablar del pasado para conocer el futuro y el presente. Y el ejemplo que me gustaría poneros es el ejemplo de la rueda. La rueda, algo que todos evidentemente conocemos, no fue una gran innovación en su momento. ¿Por qué? Porque apareció después de la agricultura cambió nuestra forma de alimentarnos y de vivir, apareció después de la navegación, sí, la rueda apareció después de la navegación, o apareció en un momento en el que la humanidad transportaba todo encima del humano o de un animal. En aquella época el mundo se definía por lo que eras capaz de cargar, la distancia era lo que tú o tu animal podía cargar y la conexión no tenía nada que ver con lo que ahora tiene. Y es más, cuando a alguien se le ocurrió poner una rueda debajo de un primitivo carro, tuvo otro problema, y es que no funcionaba. Cuando le ponía mucho peso, desnivelaba. ¿Qué es lo que ocurrió? Que alguien, otro gran innovador, decidió descubrir o implementar el eje en el cual ya empezaba a haber 2 ruedas y los carros empezaban a moverse. El mundo cambió de tal forma en el que cualquier sociedad ya no dependía del caballo o de la mula que tenía para transportar, o de él mismo en muchos casos, sino que dependía de la distancia que era capaz de recorrer con las herramientas que esos animales podían transportar a través del esfuerzo de los mismos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que aparecieron nuevos caminos, que aparecieron rutas comerciales, que apareció otra forma en la que la sociedad empezó a evolucionar. Y aquí es donde está la clave. La rueda ya se había inventado, pero no se había utilizado. Y cuando se utilizó fue cuando la sociedad adaptó esa tecnología a esa evolución. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estoy hablando? Pues la inteligencia artificial ahora es la rueda en esas fases. Tenemos una tecnología que ha cambiado el mundo, que está cambiando el mundo, de la que estamos hablando y de la que todos los que estamos aquí llevamos más de 2 días comentando en el South Summit, pero tenemos que saber para qué la queremos utilizar. Y esto es lo que hacemos nosotros en el Ayuntamiento de Madrid. Decir cómo la tecnología puede cambiar o puede solucionar los retos. Ese reto que anteriormente tenían, que era cargar mercancía de la mejor forma, pues lo tenemos a día de hoy. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues hemos hecho un programa, porque nosotros evidentemente creemos en la colaboración público-privada, pero creemos que los retos de ciudad deben ser resueltos por empresas innovadoras. Hemos hecho este programa que hace la innovación justo al revés. Hasta ahora yo creo que todos conocemos que la innovación se desarrolla en laboratorios, a un emprendedor, un gran innovador, dice, veo este problema y lo voy a solucionar. Pues nosotros, desde el Ayuntamiento de Madrid, con este programa, lo que hemos hecho es la inversa, es qué problemas tiene la ciudad de Madrid, qué retos tiene cada uno de vosotros, es decir, todos los que vivís en Madrid o todos los que vivís en cualquier ciudad del mundo, conocéis los retos que hay. Retos de gestión de residuos, retos de gestión de aforos, retos de movilidad, retos de ocio, etc, etc, etc. ¿Quién es el que mejor puede decir cómo se soluciona un reto de ciudad? Pues en este caso, el que vive el reto. Y para ello, con esta colaboración público-privada, lo que hacemos es coger a 4 grandes empresas, 4 corporates, que son nuestros socios, y cogemos a 4 áreas del Ayuntamiento de Madrid, porque evidentemente el Ayuntamiento de Madrid también conoce esos problemas a resolver. Y les pedimos que nos den un reto. Dime el reto que se te ocurra. Ejemplo, porque yo creo que esto se explica muy bien con ejemplos. Madrid es la ciudad con más árboles del mundo. No hay ninguna ciudad que tenga más árboles del mundo que Madrid. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mantenimiento de esos árboles lleva muchísimo trabajo porque es individualizado.
Y el área de medio ambiente nos propuso un reto de cómo puedo hacer no tener que esperar al aviso del ciudadano para poder trabajar en ese árbol y que no llegue a un estado en el que es demasiado frondoso o que tiene defectos. Pues nosotros vamos al mercado. ¿Qué decimos? Decimos, hemos localizado el reto, tenemos este reto, abrimos esta convocatoria a todas las startups del mundo, y cuando digo del mundo es a todas las startups del mundo, y les decimos, tenemos este reto, necesitamos que nos ayudéis a solucionarlo. Pero como yo, que vengo del mundo de la innovación y me he dedicado al emprendimiento toda la vida, ahora, como os digo, estoy en la parte pública, creo que es necesario ayudar a las startups y fomentar la utilización de la tecnología de las startups en el mundo, pues decidimos, además de preguntar a estas startups que nos ayuden a solucionar el reto, que nos ayuden a solucionar el problema, decidimos darles dinero. Y decidimos darles dinero de manera directa. Es decir, cuando queremos tener una solución para un reto, damos hasta 50.000 euros a la startup seleccionada para que esta startup cree un MVP, del cual va a seguir siendo propietaria siempre. Yo creo que esto es importante porque muchas personas pueden pensar que en el momento en el que una startup empieza a trabajar con un gran ayuntamiento o con una corporate para solucionar un problema, la corporate, o en este caso el ayuntamiento, se podría quedar la solución, pero no es así. No es para nada así. Nosotros lo que damos y aportamos a la startup es el dinero para generar ese MVP para solucionar ese reto. Pero la tecnología se la sigue quedando la startup y es propietaria de la misma. Esto nos ha traído, pues la verdad que unas fases de desarrollo que han cambiado también nuestra forma de concebir la solución de los retos y de realizar la innovación abierta. Porque, como os digo, a día de hoy yo creo que poca gente en el mundo entiende, o si no lo entiendes porque no quiere entenderlo, que la innovación no se haga en colaboración entre los ciudadanos, las administraciones y las empresas. Y para ello, nosotros lo que hacemos es, además de seleccionar todos esos retos de ciudad, todas esas corporates, todas esas startups, lo que hacemos es crear un programa de mentorización y ayuda a esa empresa, a esa startup, para que ese MVP que ha dicho en esa presentación que va a poner en marcha, lo ponga en marcha. Esto requiere muchísimo trabajo y, además, al ser internacional, pues muchos emprendedores vienen de otras partes del mundo a Madrid solo a desarrollar ese reto. Y gracias a eso, como os decía, en el año 2025 lanzamos esta primera convocatoria y 4 grandes empresas se unieron a nosotros, en este caso Pfizer, SACIR, Acodis y ONCE, con retos de ciudad. Desde luego, como os decía anteriormente, el propio Ayuntamiento de Madrid, nosotros también propusimos retos a solucionar. Tuvimos un éxito de convocatoria en el mundo startup y hay que elegir una. Esto también es muy difícil porque al final hay jurados que se dedican a elegir una. Dentro de estas diferentes opciones de startup, de cientos de startups que se presentaron a solucionar los retos, cada promotor, que es como se llama la corporate que nos ayuda, o el área de gobierno que nos ayuda, eligió una startup. Y estas startups desarrollaron esa solución. A día de hoy, como os decía anteriormente, el talento es fundamental y así lo entendió el área de gobierno de Madrid Talento y para atraer talento joven a la administración. O os puedo contar también el caso de Mercamadrid, que tuve el honor de presidir algunos años, en el cual solucionamos un tema de datos de mercancías, porque sabéis que a día de hoy en los camiones en carretera no tienen el control exacto del peso las personas que están fuera, pues eso nos pasaba también allí. Y hubo una startup que desarrolló esa solución. O por entrar en un ambiente más social, el Grupo ONCE nos propuso un reto realmente bonito, que os voy además a contar, porque tengo un minutillo para contarlo, en el cual una persona con problemas de visibilidad, con problemas de visión, cuando entraba a un espacio público no podía saber qué es lo que tenía a su alrededor. Y a través de inteligencia artificial y una herramienta, una startup, que se conecta en el móvil de la persona con discapacidad, le dice qué tiene en cada espacio público cuando entra en un edificio. Esto, que lo vemos como, oye, pues esto no es una idea que ha cambiado el mundo, pues posiblemente sí, porque se le ha ocurrido a una persona, en este caso se le ha ocurrido a una fundación, y una startup lo ha llevado a ponerlo en marcha en la ciudad de Madrid y ya se está utilizando en otros espacios públicos de otras ciudades. Con un coste de implementación bastante bajo estamos ayudando a muchas personas y solucionando un reto que tienen todas las ciudades del mundo.
Pero ninguno de estos proyectos se quedó en una demo, y yo creo que esto es lo importante. Ninguno de todos estos proyectos se quedó en una demo guardada en un cajón, que muchas veces pasa también en el ámbito de la innovación, sino que todos demostraron lo mismo, que la inteligencia artificial, esa rueda de lo que se hablaba anteriormente, aplicada a un problema real de una ciudad como la ciudad de Madrid, genera valor y puede escalar a otras ciudades. Y así, este año, este mismo 2026, el 18 de marzo, abrimos una nueva convocatoria en las que se unieron nuevos retos. Nuevos retos que al final yo creo que todos los que vivís en Madrid o vivís en grandes ciudades conoceréis perfectamente. ¿Qué es lo que pasa cuando hay grandes eventos dentro de la ciudad? ¿Qué pasa con la movilidad? Sabemos que tiene retos a solucionar, como por ejemplo ahora, los que estáis alojados por el centro de Madrid, sabéis que tenemos un gran reto de movilidad con la visita de su santidad. O predicción, por ejemplo, de ocupación de aforos. Todos estamos viendo cómo en la nave en determinados momentos hay mucho aforo y se tienen que ir desplazando. Pues con herramientas de inteligencia artificial, ahora mismo una startup está trabajando en controlar aforos antes de que llegue ese momento de cuello de botella. O cómo hacer la organización de equipos empresariales. Todos los que trabajáis en alguna gran empresa o pertenecéis a la división de recursos humanos, sabéis que planificar esas vacaciones en 30.000 personas en turnos partidos o triples turnos es terriblemente complicado. Pues hay otra empresa que está trabajando en esta solución. O la monitorización de la vía pública. Todos sabemos que las grandes ciudades al final comparten muchas iniciativas en la vía pública y hay algunos vecinos pues, que les gustan más o menos dichas iniciativas. Por tanto, nosotros vamos a monitorizar en tiempo real qué es lo que está pasando aquí en este innovador distrito de Villaverde. La realidad es que estoy comentando algunos de los retos que tenemos que solucionar, pero yo creo que a donde vamos en el futuro, con esta inteligencia artificial, con esta rueda que se encuentra en esas fases iniciales, es a solucionar problemas de las ciudades, a solucionar problemas de la gente, porque si la inteligencia artificial se queda solo en una herramienta generativa que evidentemente nos ayuda y nos ayuda diariamente y consigue que seamos más productivos, pues no conseguiremos que la inteligencia artificial se convierta en la rueda que cambie el mundo. Y lo que queremos, yo creo que todos los que estamos aquí, es que la inteligencia artificial se use para que la vida sea mejor para todos. Y la idea, por ir concluyendo, la idea de Desafía Madrid no inventa soluciones en el vacío, no busca crear la demo más perfecta del mundo o no busca solucionar el problema irresoluble, busca solucionar un problema que todos y cada uno de los que vivimos en grandes ciudades tenemos. Un problema que puede afectar a personas con discapacidad, un problema que puede afectar a personas que necesitan ayuda o un problema que una gran empresa haya detectado dentro de sus planificaciones. ¿Y qué es Desafía en definitiva? Desafía es ese catalizador que lo que busca es cambiar una gran ciudad. Porque, como os decía, y concluyo, la rueda lleva miles y miles y miles de años girando. Y yo estoy convencido que había mucha gente que tenía un aparato, que era esa rueda en su casa, y decía, ¿y esto para qué puede valer? Y el cambio no se produjo cuando alguien dijo para qué puede valer. El cambio se produjo cuando alguien se atrevió a ponerla debajo de un carro, cuando alguien se atrevió a ponerla en marcha y, sobre todo, cuando alguien provocó que ese cambio mejorara la sociedad, que ese cambio mejorara la forma de vivir de cada una de las personas de todo el mundo. Y por eso Madrid, con Desafía, lo que busca es eso, provocar un cambio que mejore la vida de cada uno de todos los madrileños que hoy os encontráis aquí. Muchísimas gracias y espero veros en el Desafía del año que viene.